Pues continuamos con nuestro foro de seguridad. Hemos tenido la ponencia de Samuel San José, bastante interesante, sobre esa ley de protección al menor y bueno, sobre nuestros peques a la hora de afrontar una competición deportiva. Y vamos ahora ya, en este bloque, a las pruebas de seguridad deportiva, bueno, en sí. Primero boxeo, luego tiro con arco, luego ya pasaremos a nivel institucional. Pero vamos a empezar con lo que sería la seguridad en una velada de boxeo, y para ello tenemos a nuestro compañero Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Irra. Pues bueno, lo primero de todo, cuando me llamó Irra para dar una ponencia de seguridad, dije yo, ¿qué te voy a hacer yo de seguridad si yo lo que hago, organizo alguna velada de boxeo y soy el speaker, ¿no? Bueno, aparte del speaker, soy uno de los CEO de Emma Promotion, que es la promotora de boxeo, pues bueno, que ahora estamos haciendo un poco las cosas grandes en Cantabria. Y pues dije, bueno, pues sí. ¿Y qué te hablo yo de seguridad en boxeo? Y luego, pues excavando, te pones a excavar y te das cuenta que en el boxeo todo es seguridad, ¿vale? Primero de todo, bueno, el marco regulatorio del boxeo está la Federación Española de Boxeo, que nos marca una regulación, la Federación Cántabra de Boxeo, el supervisor federativo, que es el que se hace responsable del cumplimiento, que en este caso siempre es Julio Gómez, que es el presidente de la Federación Cántabra de Boxeo. Por lo tanto, nos ayuda bastante a la hora de cumplir toda la reglamentación y demás, ¿no? Y luego el reglamento de boxeo profesional, que es el que regula todo el marco cuando tenemos los boxeadores profesionales, ¿vale? Tipos de eventos dentro del boxeo, porque claro, cuando dicen, no, es una velada, pero dentro de las veladas y los eventos deportivos que hay en el boxeo hay muchos tipos de eventos, ¿no? Bueno, está el interclub, que es más que nada que se queda en un club varios boxeadores de diferentes clubs y hacen pues un guanteo, pues combaten entre ellos, ¿vale? O sea, no tiene nada. El sparring suele ser entre profesionales y tenemos que avisar a la federación antes de hacer un sparring, porque los sparring es donde suelen pasar cosas. Suelen pasar cosas en el sentido de que son dos boxeadores profesionales generalmente que hacen un combate a 10, 12 asaltos cuando están preparando y pasan cosas porque puede haber lesiones, roturas de nariz, tener una nariz tocada cuando te estás jugando un título mundial junior y luego estar todo el mes pensando en eso. Entonces hay que avisar a la federación. ¿Por qué? Porque si hay una lesión, luego cuando hay que ir a Montpellier dice, ¿y tú qué hacías haciendo un sparring si no nos has avisado, no? Entonces, pues bueno, eso hay que tener esa deferencia de ella, que muchas veces se nos pasa, pero es llamar a Julio y decirle, oye Julio, que vamos a hacer un sparring, que va a hacer este boxeador con este boxeador, y ya está. La mitad de las veces no se hace, y se debe de hacer, porque nunca pasa nada, y aquí es donde entramos en la seguridad, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿vale? Y luego, bueno, pues la federación tiene jornadas informativas y formativas, que es, pues bueno, pues para entrenadores, boxeadores, cómo estar en el ring y demás, que eso lo suelen hacer 2 veces al año, ¿vale? Y dentro de las veladas hay varios tipos de veladas. Está la velada amateur, que son la mayoría de veladas que se hacen en Cantabria, que son entre boxeadores amateur, ¿vale? Que pueden ser categoría junior, joven o élite, ¿vale? Luego la velada profesional, que serían solo boxeadores profesionales, y luego la velada mixta. La velada mixta es la que nosotros, desde Emma Promotion, llevamos a cabo, que es, parte son boxeadores amateur, la primera parte de la velada suelen ser boxeadores amateurs, y luego pasan a boxeadores profesionales. Y luego están los torneos de boxeo, pues recientemente han traído aquí un campeonato de España que va por eliminación, entonces pues bueno, pues eso ya es más tipo normativa federativa. En las veladas mixtas tenemos, a la hora de organizarlo, hay que tener mucho cuidado con cómo se casan los combates. Cómo se casan los combates, y ahora entramos más en tema de seguridad del menor, porque se dan muchos combates de junior y joven. Lo digo por la ponencia que hemos estado viendo antes. Junior y joven, los juniors son de 15 y 16 años, y los jóvenes de 17 y 18 años. No sabéis la pila de problemas que tenemos al casar las peleas cuando llevamos un entrenador, pero el tuyo es junior o es joven. No, es junior.
Llega el día de la velada y el niño ya tiene 17. Entonces ya no es junior, es joven. La pelea no se puede, el combate no se puede hacer. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Yo les pregunto igual 10 veces, pero seguro que es junior, pero seguro que es joven. Sí, 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 sí. Sí, 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 hasta que llega con el carnet de identidad o la ficha que tengan federativa, dicen, oye, que este no es junior, es joven. Y es un problema porque entre un junior y un joven, aunque haya una diferencia de un mes, porque ya nos ha pasado, llevamos 10 años haciendo veladas, entonces ya lo hemos hecho, ya las he visto todas, había un junior y un joven que tenían un mes de diferencia, con los padres ahí delante del presidente de la federación, diciendo que yo dejo a mi hijo combatir, y el presidente de la federación tenía que decir, lo siento mucho, pero no. No es una cuestión de te dejo combatir, que tú eres su padre y tú eres su padre, es una cuestión de que si en un combate se rompe la nariz un niño, el seguro no te cubre. Y eso es lo que más cuesta explicar a todo el mundo, que no es que yo no quiera, es que si pasa algo, la responsabilidad al final recae, primero, sobre nosotros como promotora, pero recae también sobre el supervisor federativo, es decir, sobre la federación. Entonces, está bien anulado ese combate. Los seguros que tenemos que tener, todos los boxeadores, el requisito obligatorio en expedición de licencia, cobertura de lesiones y accidentes y validación previa a la competición. Y todo promotor debemos contar con un seguro de responsabilidad civil. Nosotros creo que el seguro que tenemos nos cubre hasta 1.100.000 euros. Porque pues, al tener veladas grandes lo marca así el marco regulatorio y lo tenemos así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poco la importancia de los seguros, que parece, es que tengo que pagar 200 euros por un seguro, te voy a pagar 100 euros, pero es que si no, no se puede hacer nada. Y sobre todo para los chavales, para los propios chavales. ¿Vale? A todos nuestros boxeadores, amateur, junior, joven, antes de empezar la competición todos los años, en enero, nunca es en enero porque siempre lo hacen una semana antes de cuando tienen que competir, es cuando vienen las prisas. Se lo decimos, háztelo en enero, en marzo hay velada y están en febrero. Que no tengo la licencia sacada. Bueno, ahora ya estamos consiguiendo que el 80% saque la licencia en enero. Todos los años, bueno, pues se les hace un control médico precompetición, que además tenemos ya dos o tres ya médicos, porque tienen que estar federados dentro de la Federación Cántabra de Boxeo, les hacen la evaluación médica, ¿vale? Sobre todo lo que más suele retrasarse son los análisis de sangre, que tienen que ser negativos en VIH, hepatitis y en hepatitis B y C. Al final son deportes de contacto y te obligan a tener esa serie de requisitos, ¿vale? Luego, justo antes del combate, en los amateurs y el día antes en los profesionales esta evaluación médica detallada la tienen el día antes, es cuando realizan el pesaje, el famoso recorte que ahora con Topuria todos conocemos, pues ese día nuestra médico, que además es una médico, Bea, les hace una evaluación médica detallada de inspección de manos, integridad del tabique nasal. No os hacéis a la idea de lo que nos podemos encontrar ahí, de gente con una nariz rota. Claro, poneros en la piel de un deportista. Estamos hablando de deportistas profesionales, ¿eh? Estamos hablando de un tío que se juega un EBU o que se juega un combate importante con bolsas importantes y te aparece con una nariz rota. Ese boxeador no puede combatir, no puede subir al ring. Pero claro, aquí no, pero imaginaos en Estados Unidos, $200.000 y tengo la nariz rota. Pues no lo piensan, dicen, yo subo y por $200.000 voy con la nariz rota, con el nudillo roto, con lo que haga falta, ¿no? Entonces, para eso hay un médico que dice, oye, no, perdona. De hecho, nuestra médico, en cierta velada que no es de boxeo, para los entendidos, a mí me gusta, pero no es de boxeo, que es la de Ibai, tuvo muchas críticas porque en un combate de la velada del año de Ibai Llanos, a un chico se le salió el hombro y paró ella el combate. Y el chico quería pelear. Bueno, pues en redes sociales, que todo el mundo somos expertos, la pusieron a caer de un guindo porque había parado el combate. Ese combate le tenían que haber parado 2 asaltos antes porque era una paliza lo que estaba recibiendo el otro. Pero como era un espectáculo, pues lo dejaron seguir. Se le salió el hombro y obviamente la médico actuó como tiene que actuar y dice, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Los equipamientos de protección. El equipamiento de protección son los guantes reglamentarios que, dependiendo del peso, llevan
8 o 10 onzas o 12 onzas, dependiendo de la categoría en la que estén, ¿no? Vendaje de manos certificados, esto es la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el boxeo amateur y el boxeo profesional? La mayor diferencia es el vendaje. El vendaje en los amateurs es un vendaje blando, o sea, que acolcha, y en vendaje profesional es un vendaje duro, que es para que no te rompas las manos. De hecho, tenemos algún boxeador profesional, de hecho, el último que tenemos, mi socio, que es el manager de ellos, Luismi, de alguno que se ha roto la mano porque al final es un chaval de 20 años que pega muchísimo y pega más fuerte de lo que aguantan las manos. Es la importancia del vendaje duro, que llamamos, ¿no? Y esa es la mayor diferencia entre amateur y profesional. Luego, bueno, que en profesional van sin camiseta y en amateur con camiseta, pero sobre todo es el vendaje, porque es lo que te hace hacer daño y que llevan una categoría de onzas en el guante menor a la de amateur. Protector bucal, eso es importantísimo. Los dentistas te dirán que mejor cuando no haya que el protector bucal no sea de calidad, porque ellos van a ganar dinero, pero si quieres mantener los dientes y sobre todo la integridad de la mandíbula, es muy importante el protector bucal en cualquier deporte de contacto. De hecho, se está dando que el protector bucal, que antes era de boxeadores y demás, ya se ve en otros deportes, como puede ser baloncesto. Stephen Curry juega siempre con protector bucal, balonmano, cada vez más, porque al final la mandíbula repercute muchísimo, ya no solo sobre la estética, sino sobre la capacidad del deportista. De hecho, los jugadores de Racing pasan controles periódicos de odontología porque una caries influye en tu rendimiento deportivo. Entonces, el bucal es una pieza importantísima, ¿no? La cinturilla protectora y, en caso de las mujeres, también para un peto para el pecho, ¿vale? Y, muy importante, cuando son menores de edad, y ahora nos hemos puesto muy estrictos con eso, sobre todo la federación, el consentimiento paterno. O sea, el padre tiene que dejar por escrito que no tiene, que da el consentimiento para que su hijo combata. Porque antes, hace 10 años, llegaban allí sin el consentimiento y decían, bueno, firmo aquí, firmaba el entrenador, no, ahora tiene que ser el consentimiento paterno. Y a las mujeres también en los torneos les piden un certificado en el boxeo femenino de no estar embarazadas, ¿vale? Eso. El personal médico en la velada. El personal médico en la velada, o sea, estamos hablando de seguridad y yo no soy médico, pero es que el médico es una figura igual más importante que el árbitro en un combate de boxeo. Porque hay dos personas que pueden parar el combate. El árbitro, el referee, y el médico. Y el médico, si dice que no hay combate, no hay combate. O sea, te para la pelea y es toda la seguridad y es los que más problemas tienen a la hora de los aficionados al ver un combate de boxeo. ¿Por qué la ha parado el médico? ¿Por qué la ha parado? Bueno, pues todo tiene su protocolo y todo tiene su historia, ¿no? En veladas como las que hacemos nosotros, sobre todo cuando hay tele, generalmente en veladas chiquitinas amateur, que no hay televisión, hay un médico con una ambulancia y demás. Cuando hacemos una velada como la que hicimos en Bezana o veladas grandes que van televisadas, siempre hay que tener 2 ambulancias. ¿Por qué? Porque o sea, el show debe continuar. Entonces, si tienes un accidente y una ambulancia tiene que salir corriendo, tú no puedes tener a la televisión esperando una hora a que vaya hasta... Mira que lo tenemos cerca, que generalmente suele ser en Bezana, tal. Tiene que coger, ir y venir. No puedes tener a la tele media hora. Entonces, en eventos ya, cuando hay televisión, tienes que tener 2 ambulancias por lo menos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Las medidas de seguridad en el ring, tenemos 3 jueces en cada esquina, que son los que puntúan, que se conocen perfectamente el protocolo, y luego aparte la mesa federativa. Control de público y aglomeraciones. Si no me equivoco, y hay expertos veo en la sala, creo que tenemos que tener un vigilante de seguridad por cada 300 personas. Creo que ahí anda la cifra, no lo sé seguro, porque al final nosotros lo que hacemos es subcontratamos todo el tema de la seguridad del evento a una empresa especializada en ello, que nos tiene que hacer
nos hacen las dos cosas, nos mandan la seguridad privada y nos hacen el estudio de seguridad, que luego le tenemos que leer nosotros, tenemos reunión con Guardia Civil depende quién sea el responsable. Si es en un pueblo tal, tiene que ser Guardia Civil y Policía Local. Si es aquí en Santander, suele ser Policía Nacional y Policía Local los que están pendientes. De todas maneras, yo tengo una manía, que es cuando tengo una velada, siempre le digo al concejal de turno, tengo la seguridad privada, pero mándame la Policía Local y avísame a Guardia Civil. Porque sí que es cierto, también siempre lo digo, pero dicen, boxeo, es que vaya gente va. Y digo, ya, pero mira la pila de furgones que hay en el fútbol y en el boxeo verás una patrulla y gracias y nunca ha pasado nada, ¿no? O sea, que la gente se comporta, ¿no? Y luego, formas de actuar ante un boxeador caído en el ring, pues bueno, tenemos un protocolo muy estricto, ¿no? Pues bueno, que el árbitro siempre llamará al médico para que entre en el ring si ha habido un knockout, la gente no tiene que entrar, luego hay un protocolo para sacarle la camilla y salir disparados, tiene que haber, de hecho, por donde entran los boxeadores, aparte de todo el show que tiene de que ves entrar al boxeador, dicen, es que qué guapo queda cuando entra el boxeador por ese pasillo. Ese pasillo no está por el boxeador, ese pasillo es una salida de emergencia por si hay que sacar al boxeador. Lo que pasa es que, pues bueno, pues hace el show de entra por ahí, ¿no? Y suspensiones médicas obligatorias, un KO, si te hacen un KO tienes que estar 30 días sin pelear, conmoción, bueno, te hacen evaluación neurológica, cortes severos. Sobre todo los cortes severos hablamos de cuando tienes un corte cerca del ojo, que veis a los boxeadores a veces que dices, si solo tiene un corte, bueno, ese corte, dependiendo si es más arriba o más abajo, te puede poner en peligro el ojo y por eso se paran muchas veces los combates. Cuando de repente ves un corte y dices, no le ha parado el combate, es porque el médico ha creído que ese corte no era tan severo, ¿no? O signos de fatiga extrema, si ves que le están pegando una paliza al otro, al contrario, pues bueno, tiene que parar porque si tú ves que está pegando uno y el otro no está respondiendo, o que está cao o está tan cansado que no puede defenderse, entonces el combate se tiene que parar. Control de peso, ¿vale? Esto es lo que hablamos del famoso recorte. El famoso recorte no es llego de un mes y me peso, ¿no? Sino que 15 días antes de la pelea se hace un peso para, oye, tienes que bajar, pero no vas a poder bajar 25 kilos en una semana. Luego, el segundo, 7 días antes de la pelea, y luego el día del peso que tienen que llegar a ello, ¿no? Vale, esto, las acreditaciones. Esto, bueno, es un consejo que doy. Veis que son acreditaciones de colgante, ¿no? Bueno, si alguna vez organizáis algún evento que sea de pago, si es gratuito, ponerlas de colgante. Si es de pago, no. ¿Vale? Si es de pago, poner pulseras. ¿Por qué? Porque como ya, pues la experiencia te hace ver las jugadas que te hacen para colarse, te cogen las acreditaciones, entran, salen, entra uno con dos y entran dos con la acreditación, sale uno con dos y tal, y te haces la jugada. Es un consejo que os doy, porque es que, por 20 euros la gente se pringa, ¿no? Entonces, pues, las acreditaciones que estamos poniendo nosotros ahora son de pulsera. Son de pulsera y desechables. Una vez que las quitas, como las que te ponen tal, y esas no se pueden trampear, por así decirlo, ¿no? Es un consejo que doy, pues bueno, para que lo sepáis, porque al final hemos visto absolutamente de todo, ¿no? Epa, ¿qué me he pasado? Nosotros, ante un accidente, esto me lo ponen en todos los... y me ha llamado PAS, no es el río, ¿vale? Esto nos lo ponen absolutamente en todos los estudios que tenemos de seguridad, que es, primero protege, cuando hay algo, tanto en la grada como en el ring, es proteger al boxeador, que esté tranquilo, avisar al médico y si es muy grave, llamar a emergencias y luego socorrer, ¿vale? Es por lo que nos guiamos siempre habitualmente en todas las veladas que realizamos. Buenas prácticas. Muy importante es la coordinación con la Federación Cántabra, que al final Julio, que es nuestro presidente, que por cierto, hoy es su cumpleaños, nos ayuda en todo lo que es tema de seguros, tema de
de licencias. Al final tenemos la suerte de tener un presidente que se involucra y que nos ayuda a gestionar todo eso, porque si tenemos que estar también detrás de los chavales para las licencias sería una locura, ¿no? Supervisión federativa presente, siempre hay un supervisor en todas las veladas que es el que tiene que velar porque esté todo realizado, documentación médica completa y seguridad en instalaciones y acceso controlado. Es muy importante lo del acceso controlado, no por un tema también de aglomeraciones y demás, pero porque luego tú puedes ubicar a la gente, ¿vale? Y puedes, oye, tú aquí, para ir controlando quién te entra y dónde sentarla, ¿no? Bueno, estos son dos ejemplos de cómo montamos nosotros las veladas. Son veladas amateur, unas en Ruballe y otras aquí en el frontón de la Albericia. Como veis, alrededor del ring siempre le tenemos vallado, ¿vale? Le tenemos vallado porque para evitar, antes hablábamos de los padres, a nosotros el problema que tenemos generalmente son las madres, ¿vale? Cuando una madre ve a su hijo que le estancan, que está perdiendo en boxeo, es más peligrosa que un padre. Entonces, siempre lo tenemos vallado y siempre ponemos a alguien de seguridad que ande por el ring para controlar que, sobre todo cuando hay un KO. Hay dos. Al que le hacen el KO, que está preocupado, y al aficionado de euforia que ha hecho un KO y voy a saludarle, ¿no? Entonces, eso es lo que más miedo nos da, ¿no? Aquí tenemos, bueno, un plano. Esto fue en la bolera de Santander, que hicimos una velada ahí, y tenemos un plano en el que nos indicaban cómo podíamos evacuar a la gente y tal. Muy importante, las food truck. Vale, ahora que todos hacemos eventos y ponemos la food truck y demás. He estado la semana pasada en una velada en Bilbao en aparte, y se les ocurrió la brillante idea de meter la food truck dentro de un pabellón. Entonces, como una barbacoa mal hecha que luego la ropa la tienes que meter a la lavadora, pues igual, estaba todo lleno de humo. Y dices, ¿será el humo de las luces? ¿Será el humo de que salen los boxeadores? No, era el humo de la food truck, ¿vale? Entonces, pues esto, dices, nada, meto una food truck, no pasa nada. No, hay que avisar. Porque además, los de la food truck, el heladero, tal, siempre quieren ponerse enfrente de la puerta. Y enfrente de la puerta no se puede estar porque hay que tener en cuenta que es una salida de emergencia. Entonces tienes que dejar que la gente salga y que no se choque contra la hamburguesería, el heladero o el churrero de turno. Vale, pues cuesta mucho explicárselo, entonces hay que tenerlo previsto antes para decirle, no, tú vas a llegar y te vas a poner aquí. No, es que ya, pero te vas a poner aquí porque no lo digo, además es muy fácil, que no lo digo yo. Dices, lo dice la norma, lo dice la policía y así te evitas tú un problema de discutir con alguien que en principio te va a abonar o te va a hacer un pago por prestar ahí los servicios, ¿no? Pero sí que es importante y luego que no estén conectados al pabellón, que se lo traigan todos ellos parece una tontería, pero es importante porque luego alrededor de ese food truck, heladero o lo que sea, se forma bastante masa de gente. Entonces lo tienes que tener un poco apartado para que no te tapone la salida de entrar de llegada y entrada. ¿Vale? Bueno, este es el montaje de la velada que hicimos en Bezana, cuando hicimos lo del Campeonato del Mundo, que como veis está el cordón y pusimos unas gradas laterales, pero como veis siempre entre las gradas dejamos un pasillo muy grande entre las gradas y las sillas, porque las sillas la gente las empieza a arrastrar y entonces se quedan más desperdigadas. Entonces, en caso de una evacuación, queríamos que hubiera bastante aire me refiero a espacio, para que pudieran salir más ágilmente tanto los de la grada como los de las sillas, ¿no? Este pabellón estaba muy bien porque tenía, creo, 1, 2, 3, 4, 5 salidas de emergencia, ¿vale? Autoridades. Bueno, ahí está Susana, que la ha pillado un poco levantándose. Nosotros las autoridades siempre las ponemos dentro de la zona FOB, ¿vale? O sea, dentro del vallado. ¿Por qué? Porque dentro del vallado es la forma de evacuación más rápida, ¿vale? Y aquí no, pero en Madrid, mis socios
siempre te dicen, no, dentro de tal es mejor porque luego están los escoltas y están no sé quién y están no sé qué y tienen que estar pendientes de si hay una evacuación, si tiene que salir corriendo y sobre todo porque los políticos generalmente llegan a una hora, no llegan desde el principio, entonces es más fácil, les colocas ahí y tienes justo al chofer o a quien le haya traído, le pones atrás de todo, pero tiene acceso directo al político para poder sacarle si se tiene que ir o lo que fuera. Entonces nosotros siempre le ponemos dentro de la zona FOB. Y luego, pues bueno, esto es un ejemplo de cómo una velada llena, que esta la hicimos en el frontón, ¿vale? Y como veis, siempre el vallado alrededor del ring, si veis el pivote blanco, el poste blanco, ahí es donde se sitúa el médico, que está ahí, es ese señor decano de pie, que está siempre con acceso directo. Y luego alrededor del ring se sitúan todos los árbitros, ¿vale? Luego esto son cosas lógicas, pero bueno, siempre lo ponemos, lo de prohibido alcohol y prohibidas, pues bueno, pues determinadas cosas como entrar con un casco, con palos, con armas, ni que decirlo, pero con botellas. Lo de prohibido alcohol, a mí me ha llegado una carta de usted ha permitido, además en la velada anterior, y hablé con el complejo, dije yo, es que me ponéis en una tesitura muy complicada, porque me acusaron de que había gente que había entrado con cerveza a una velada, pero la cerveza se había comprado en el bar del complejo, entonces era un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, eso fue hace 4 o 5 años y ya lo prohibimos terminantemente entrar con ningún tipo de cerveza, ni con alcohol ni sin alcohol, para que no hubiera problemas. Entonces, lo del alcohol sí que es muy importante porque son multas bastante serias. Y luego lo de las hojas de reclamaciones, que en tema de seguridad es muy importante tenerlo, porque te dicen, no, es que me has engañado tal. Y digo, bueno, pues usted tiene una hoja de reclamaciones a disposición para poder reclamar el valor de su entrada o lo que usted quiera, y así puedes evitar problemas mayores, porque generalmente la hoja de reclamaciones pues ponen todo lo que tal y no llega más, ¿no? Y luego, bueno, esto es un ejemplo de una velada grande que tuvieron en Madrid, con todas las salidas de evacuación, calculando las personas que tenían que salir por cada salida, ¿no? Es muy importante lo de las salidas de evacuación porque nunca nos ha pasado nada, pero a mí me gusta decir que si algún día pasa nada, tengo la entera tranquilidad de que la gente va a poder evacuar sin ningún problema el edificio, ¿no? Y luego, pues bueno, que la seguridad en el boxeo es prioridad, tanto para los que están encima del ring como para los asistentes, que el boxeo, no tanto profesional, pero sí el amateur, se basa sobre todo en la seguridad de nuestros boxeadores y pues nada, eso es un poco lo que quería contaros para todo el tema de seguridad aquí en el boxeo. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo. Mucho. Y te quería preguntar, ¿lo de la prohibición del alcohol es solo para menores o para todo el público? Para todo. Es para todo el público. Vale. Es para todo el público. Además, en veladas de boxeo hace no mucho, hace 4 o 5 años, sí que hemos llegado hasta comercializar mesas para cenar, en las que se daba vino y cerveza. Ahora se están dando mesas para cenar. No te digo aquí en Cantabria, porque nosotros no lo hacemos, porque es más un follón que hacerlo. Se están dando mesas para cenar sin alcohol. Puedes tomarte una Coca-Cola, puedes tomarte agua, pero no se puede tomar alcohol. En recintos deportivos, sea lo que sea, no se puede tomar alcohol. Que en otros sitios se haga, yo soy consciente de que sí se hace. Pero aquí en Cantabria y en comunidades limítrofes, el alcohol ya se ha terminantemente prohibido y terminantemente prohibido. O sea, no hay más... ya no hay discusión, ni adultos, ni pequeños, ni jóvenes, ni nadie. Pues nada, yo creo que lo ha hecho fantástico. Podemos dar un aplauso a Gonzalo. Lo ha hecho fantástico. Y nada, pasamos ahora a nuestros compañeros de tiro con arco. A ver si salimos...